Bien, he querido hacer una simulación de lo que realmente cuesta una importación y qué cosas debéis de tener en cuenta, porque muchas veces eh, pasamos cotización al transitario, nos da un precio y pensamos que ahí termina la cotización. Y nada más lejos de la realidad. Bien, he querido poneros un ejemplo real de una importación que recibí apenas hace una semana y quería que vieseis la cotización, el coste de la importación final y lo que he tenido que pagar de impuestos. Bien, nos vamos aquí a la cotización. Vemos que el transitario me pasa una cotización inicial de 1.730 euros, donde incluye el X-Work, es decir, recogerlo de fábrica, el flete en Xiamen, la entrega en Valencia, la descarga en Valencia, el BL, bueno, entrega en el origen pactado, que finalmente no fue este, pero bueno, era en Valencia, era otro destino, pero en Valencia. Y excluye aranceles, IVA, artículo 102, seguro, paletización, etc. Bien, y aquí, bueno, te explica un poco cómo va a ir paletizado y tal, el tiempo de entrega, la referencia, la validez del presupuesto, ¿vale? Eso sería una primera cotización en la que tú dices, bueno, bien, 1.730 euros. Pero a todo eso le tienes que sumar una serie de gastos que muchas veces no se tienen en cuenta. Entonces voy a enseñaros una factura real, la factura de hecho de este envío en particular, y así veréis realmente las cosas que debéis de tener en cuenta. Bien, aquí estaría la primera de las facturas, porque tenéis una factura que es la del trabajo en sí y otra factura de impuestos, que ahora veremos. Vale, la factura del trabajo en sí, bien, pues aquí te viene el barco donde va, los bultos que son, los kilos que son, el origen, el destino y la fecha de entrada. Ya veis que es de hace apenas una semana. Y aquí hay varios conceptos. El forfait, estos dos forfait, este es el de recepción en China, o sea, ir a la fábrica a China y recogerlo, y ese es el de España. ¿Por qué lo sabemos? Porque este, si os fijáis, va exento de IVA, es decir, se hace en suelo chino. Y este, que ya estamos en nuestra querida España, ya tenemos un IVA de un 21%, ¿vale? A eso hay que sumarle un impuesto o una recarga que el transitario ha puesto de unos 30 euros debido al tema del estrecho de Hormuz. El artículo 102, que sería el 0,5% sobre lo que pagues de arancel, ¿vale? Que eso lo veremos en la siguiente factura. Y el paletizado, que son alrededor de unos 20-22 euros de paletizado y retractilado, es decir, forrarlo por fuera para que ninguna caja caiga. Entonces, en la cotización inicial que nos había dado el transitario era de 1.770 euros, pero si nos fijamos aquí, nos estamos yendo ya 50 euros por encima, sin contar IVAs, ¿eh? Que es el forfait. El forfait ya nos vamos 50 euros por encima. Luego, um, nos han cargado otros 30 euros del impuesto de guerra que nadie contaba con ello. Ya es cuestión de que lo discutas o no con tu transitario. Y aquí teníamos el artículo 102 y el paletizado, como hemos dicho. Bien, pues ya nos hemos ido de base imponible a 1.975 euros de los 1.770 euros que estábamos hablando. Es decir, ya hay una variación de unos 200 y pico euros. Más el IVA, que el IVA, como hemos visto aquí, hay que sumárselo también, y ese es el IVA del trabajo que se hace en España. Es decir, este es el IVA que se le paga al transitario, ¿vale? Pero luego tenemos un segundo IVA que tenemos que pagar, que ese es el que le pagamos al Estado, ¿vale? Entonces, si nos vamos a esta segunda factura, ahora vemos que, bueno, coincide toda la información, fecha de llegada y tal, tal. Y aquí hay que pagar el arancel, los derechos arancelarios. Pues es el porcentaje, si tu arancel es de un 6%, un 7%, lo tienes que aplicar sobre el coste y el tránsito, ¿vale? Es decir, sería sobre, pues si el tránsito son unos 2.000 euros o 1.900 euros en este caso, y la carga ha costado 5.000 euros, por deciros, pues serían 6.900 euros en total. Entonces, si según el tipo de arancel que sea, pues pagas un arancel o pagas otro. Y por otro lado tienes que pagar el IVA aduanero, es decir, de la carga, del total, tienes que pagar también el IVA aduanero,
que serían otros 1.070 euros, es decir, otros 1.366 euros. Entonces, de los 1.770 euros que nos daba de cotización el transitario, que es real, arriba abajo es más o menos certero, pero luego tienes que pagar una serie de aranceles y paletizado y tal, que tienes que ir sumando. Con lo cual, de 1.770 euros ya nos hemos ido a unos 3.366. O sea, el doble prácticamente. Con lo cual, esto lo tenéis que tener en cuenta, porque os puede pasar que si vais muy justos de presupuesto, recibáis la mercancía y no tengáis caja para pagar todo esto. Entonces, es una putada, pero tenéis que tenerlo en cuenta. Ya os digo, vais a recibir cotización, luego factura inicial o sea, factura del trabajo y factura de impuestos. ¿Vale? Tener por favor todo esto en cuenta, no os llevéis sorpresas a la hora de recibir. Si es cierto que estos 1.070 euros, más el IVA de la anterior factura de los trabajos hechos en España, es un IVA que tú ya has adelantado y cuando tú hagas tus ventas, ese IVA no lo vas a tener que devolver. Es decir, ya has adelantado IVA. Entonces, vas a tener unos 1.300, en este caso tendría unos 1.300 euros de IVA adelantado que yo no tengo que devolver al Estado porque ya lo he pagado en la recepción de la mercancía. ¿Vale? Pero hay que tener caja preparada para cuando recibas esa producción. ¿De acuerdo? Poco más. Si queréis hablar en una mentoría personalizada y ver un caso en concreto, tenéis una opción de clicarme en el calendario abajo en un enlace y estaré encantado. Y nada, un saludo, espero que vaya bien.